Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 85. Bulbasaur y la aldea oculta. P7. La aldea oculta resonó repentinamente con una energía intensa y silenciosa mientras la batalla entre el joven y decidido entrenador Ash y su leal Pikachu contra el salvaje y territorial Bulbasaur estaba a punto de estallar. Ash, con una voz que resonaba con una determinación inquebrantable y el ardiente deseo de demostrar su fuerza y la de Pikachu, dio el primer paso con confianza. «Pikachu, vete», exclamó el chico de cabello negro, como si lanzara un rayo en el tranquilo aire de la mañana. Respondiendo instantáneamente a la orden de su entrenador con un entusiasmo casi palpable por entrar en combate, Pikachu, una pequeña pero potente bola de pelaje amarillo y energía eléctrica, se lanzó hacia adelante como un rayo a través de la extensión cubierta de hierba del claro. Sin embargo, el salvaje Bulbasaur, una criatura del bosque y sin duda experimentado en la defensa de su territorio, se mantuvo firmemente plantado, emanando un aire de destreza en batalla experimentada y un indicio de una sonrisa cómplice que sugería que estaba lejos de ser intimidado por la carrera testaruda de Pikachu. Un gruñido gutural retumbó desde lo profundo de la garganta de Bulbasaur, un sonido que resonó con el espíritu indómito de lo salvaje y se hizo eco del desafío que planteaba a Pikachu, una clara declaración de su disposición a defender su honor. «Bulbasaur», gritó, un grito primario que señaló el comienzo inmediato de su estrategia ofensiva. Desde el robusto bulbo firmemente arraigado en su lomo, Bulbasaur desató su arma característica, el formidable ataque látigo cepa, una ráfaga de enredaderas verdes con forma de látigo que serpenteaban por el aire con asombrosa velocidad y precisión. En rápida sucesión, estos tentáculos vivientes se lanzaron, cada uno apuntando con precisión milimétrica, para atrapar e incapacitar al Pikachu que se acercaba velozmente. La intención de Bulbasaur era clara. Atrapar al Pokémon de tipo eléctrico en un abrazo opresor, neutralizar su velocidad y agilidad antes de que pudiera siquiera lanzar un ataque propio, estableciendo su dominio desde el principio del enfrentamiento. Pikachu, a pesar de su pequeña estatura, era conocido por su excepcional agilidad y reflejos ultra rápidos, cualidades que se pusieron a prueba al enfrentarse a esta lluvia de ataques de lianas. Con una ráfaga desesperada de velocidad y un ágil juego de pies, Pikachu se retorcía y giraba, contorsionando su cuerpo de maneras aparentemente imposibles para evadir el implacable ataque del látigo de lianas de Bulbasaur. Cada esquiva demostraba la dedicación de Pikachu al entrenamiento y su velocidad innata. Sin embargo, el esfuerzo necesario para mantener movimientos tan frenéticos le estaba pasando factura rápidamente. Jadeando por el esfuerzo, con su pequeño pecho subiendo y bajando rápidamente, Pikachu se encontró jadeando. Chu, jadeó, cada uno como una súplica desesperada por respirar mientras sus diminutos músculos protestaban a gritos por el esfuerzo constante de esquivar las enredaderas. La incesante necesidad de adelantarse a los ataques de Bulbasaur agotaba rápidamente la resistencia de Pikachu, dejándolo vulnerable y con la necesidad imperiosa de recuperar el aliento. Aprovechando el fugaz momento de visible fatiga de Pikachu, Bulbasaur, con una sorprendente explosión de velocidad que contradecía la percepción típica de su especie, cruzó el claro, acortando la distancia entre él y el tipo eléctrico sin aliento con una rapidez alarmante. Ash, observando desde la barrera, quedó momentáneamente atónito. Sus ojos rojizos se abrieron de par en par al presenciar la inesperada agilidad del Bulbasaur salvaje, un marcado contraste con la creencia popular de que los Bulbasaur no eran criaturas conocidas por su excepcional velocidad. «Bulbasaur», volvió a gritar el Pokémon salvaje, esta vez un feroz grito de batalla que resonó entre los árboles, una declaración de su inminente ataque y un claro intento de intimidar a su oponente. En un borrón de movimiento, Bulbasaur se estrelló contra Pikachu con un poderoso ataque de derribo con todo el cuerpo, un movimiento que utilizó todo su peso e impulso para asestar un golpe aplastante. «Pika». Pikachu gritó de pura agonía cuando la fuerza del derribo de Bulbasaur lo impactó, enviándolo a volar por los aires como un muñeco de trapo arrojado descuidadamente a un lado. Ash, con el corazón en un puño, observó horrorizado cómo su querido Pokémon, su fiel compañero en incontables aventuras, salía volando por los aires, como un proyectil indefenso ante el poder puro del salvaje Bulbasaur. Una profunda preocupación lo invadió mientras gritaba desesperadamente. «Pikachu», gritó el chico de cabello negro, con su voz cargada de preocupación y una creciente sensación de impotencia.
No pudo hacer más que quedarse parado y observar cómo su fiel compañero caía indefenso hacia abajo, mientras el suelo del bosque se precipitaba para encontrarse con él a una velocidad implacable y el peso de la batalla de repente se desplazaba pesadamente contra ellos. Con un espantoso pum, Pikachu se estrelló contra el duro suelo terroso del claro del bosque. El impacto resonó en su pequeño cuerpo y le provocó temblores de dolor por todo el cuerpo. Gimió suavemente, un sonido de pura angustia y agonía física, mientras yacía momentáneamente aturdido, golpeado y magullado por el brutal impacto. Luchando valientemente, impulsado por una chispa interior de determinación y lealtad a Ash, Pikachu intentó ponerse de pie, con las extremidades temblando y todo el cuerpo dolorido por el fuerte impacto. Pika, jadeó débilmente, cada respiración era una lucha contra las olas de dolor que lo invadían. Bulbasaur, en marcado contraste, se erguía erguido e inquebrantable, con una sonrisa petulante en su rostro, irradiando un aura de innegable confianza. Era evidente, incluso para Pikachu y Ash, que Bulbasaur era el luchador más experimentado y formidable en este enfrentamiento, un veterano de escaramuzas territoriales y enfrentamientos salvajes. Saur. Gruñó Bulbasaur de nuevo, un rugido bajo de afirmación victoriosa. El Pokémon Semilla comenzó a correr una vez más, cerrando implacablemente la brecha entre él y el luchador Pikachu, con la intención de aprovechar su ventaja y asegurar una victoria rápida. Ash, con su confianza inicial decayendo rápidamente, sintió un nudo de preocupación en el estómago al observar la implacable agresión del salvaje Bulbasaur. Sabía que debía actuar, encontrar la manera de ayudar a Pikachu, advertirle del peligro inminente antes de que fuera demasiado tarde. Con renovada urgencia, Ash gritó una advertencia desesperada, rezando porque llegara a tiempo. Look out, Pikachu. The Raven-Aired Boys could throw the tension of the clearing, a desperate plea toys beleagered partner. Pikachu, al oír la desesperada advertencia de Ash, levantó la vista, con los ojos abiertos, entre el miedo y la incipiente comprensión de la amenaza inminente. Pero antes de que la pequeña criatura amarilla pudiera siquiera procesar la advertencia, preparar sus defensas o intentar evadir lo inevitable, Bulbasaur ya estaba sobre él, una mancha verde de movimiento y poder puro. Bulba. Rugió Bulbasaur, el sonido resonó como un grito de batalla justo antes del impacto. Con otro resonante tu, que resonó a través del tranquilo bosque, Pikachu fue enviado nuevamente a volar por el aire, impulsado por la fuerza de un segundo y devastador ataque takedown. Pika. Pikachu chilló de nuevo, el sonido estaba impregnado de un evidente dolor, cada impacto minaba aún más su resistencia y determinación. Pero en lo más profundo del espíritu resiliente de Pikachu, algo brilló, una chispa de determinación inquebrantable que se negaba a extinguirse. Instintivamente, corrigió su caída en el aire, ajustando sus extremidades con una sorprendente coordinación, y esta vez, contra todo pronóstico, logró aterrizar de pie, aunque el brusco aterrizaje aún le provocó una oleada de incomodidad. Lamentablemente, el breve momento de equilibrio de Pikachu no le brindó mucho respiro, pues incluso mientras recuperaba el equilibrio, el implacable y salvaje Bulbasaur ya estaba preparando su siguiente ataque, con la mirada fija en su vulnerable oponente y un brillo depredador en los ojos. Una sonrisa petulante se dibujó en la comisura de los labios de Bulbasaur, una silenciosa declaración de dominio al lanzar otro breve grito de guerra. Bulba. Gritó la pequeña criatura verde mientras lanzaba otra maniobra ofensiva. Bulbasaur desató otro poderoso ataque de látigo de cepa, y esta vez, por desgracia, Pikachu era demasiado lento, estaba demasiado exhausto y demasiado maltrecho para esquivar las enredaderas gemelas que se acercaban velozmente. Con la velocidad del rayo, los látigos verdes se envolvieron con fuerza alrededor del pequeño cuerpo de Pikachu, oprimiéndolo con una presión agonizante. Apenas podía respirar, las enredaderas se aferraban a él con fuerza, privándolo del aire de sus pulmones. Pikachu chilló con creciente angustia. ¡Chaa! El Pokémon de tipo eléctrico dejó escapar un grito ahogado de dolor puro y sin adulterar. A un lado, el corazón de Ash latía con fuerza, una mezcla de horror e impotencia lo invadía al ver el tormento de Pikachu. Sintió una oleada de culpa aplastante, una pesada carga de responsabilidad por haber puesto a su amado compañero en una situación tan peligrosa, sintiéndose profundamente incapaz como entrenador de Pikachu por no haber podido protegerlo de esta brutal embestida. Pikachu. Gritó Ash, con la voz cargada de desesperación y una súplica desesperada para que su Pokémon perseverara de alguna manera.
Sonriendo con sorna ante su clara ventaja táctica, Bulbasaur levantó a Pikachu en el aire sin esfuerzo, dejándolo colgando precariamente de las enredaderas. Con una indiferencia escalofriante, Bulbasaur procedió a golpear a Pikachu contra el duro suelo una y otra vez, cada impacto provocando nuevas oleadas de dolor en su ya maltrecho cuerpo, mientras Pikachu se agitaba salvajemente en el aire, con sus gritos de agonía resonando en la tranquilidad del bosque. Las lágrimas inundaron los ojos de dolor de Pikachu, testimonio de la brutalidad implacable que soportaba. No quería fallarle a Ash, sobre todo cuando Ash estaba tan entusiasmado con la idea de añadir a este mismo Bulbasaur a su equipo. Sin embargo, una triste realidad se apoderó de él. Pikachu no era lo suficientemente fuerte, no podría soportar mucho más de este castigo implacable. Justo cuando la esperanza de Pikachu empezaba a menguar, una renovada determinación se apoderó de Ash. Debía intervenir, ofrecerle orientación a Pikachu, cambiar el curso de esta batalla cada vez más brutal. En un arrebato de acción decisiva, Ash rugió su siguiente orden. Pikachu, usa el rayo. Aún atrapado y constreñido por las enredaderas de Bulbasaur, Pikachu, a pesar del dolor insoportable y el casi agotamiento, milagrosamente logró obedecer la orden de Ash, su lealtad inquebrantable y su profundo vínculo con su entrenador superaron sus limitaciones físicas. Pikachu. Con una fuerza de voluntad desesperada, Pikachu gritó, y su pequeño cuerpo estalló en una brillante y cegadora corona de energía eléctrica, crepitando y chispeando con una potencia brutal. Con su ataque más potente, Pikachu desató un rayo excepcionalmente poderoso, un rayo concentrado de electricidad pura que surgió de su pequeño cuerpo. El rayo envolvió instantáneamente las enredaderas que lo mantenían cautivo, sobrecalentando y carbonizando al instante las verdes ataduras. La corriente eléctrica, buscando el camino de menor resistencia, se dirigió entonces directamente a la base del bulbo de Bulbasaur, la fuente misma de su ataque látigo cepa, electrocutando al desprevenido Pokémon tipo planta con una sacudida devastadora. Bulbasaur inmediatamente gritó de agonía, un grito desgarrador que delató el dolor repentino y abrumador. El sonido resonó entre los árboles mientras la inesperada oleada de electricidad recorría el cuerpo del Pokémon semilla. La potencia bruta del ataque rayo de Pikachu atravesó el pequeño cuerpo de Bulbasaur, una descarga eléctrica agonizante que desgarró músculos y nervios. Cada fibra de su ser fue abrumada por la intensa corriente eléctrica, provocando que todo su cuerpo se convulsionara y se contrajera sin control. Su piel verde crepitaba con energía residual mientras espasmos lo sacudían de pies a cabeza, una horrible muestra de la devastadora fuerza del ataque de tipo eléctrico. Los látigos de Bulbasaur, que anteriormente rodeaban firmemente a Pikachu, se aflojaron y se carbonizaron. Su desesperado agarre flaqueó bajo la gran agonía que lo recorrió. El otrora orgulloso Bulbasaur quedó reducido a un cuerpo agonizante y tembloroso, intentando desesperadamente escapar del dolor insoportable que Pikachu le había infligido. Esta potente demostración de poder eléctrico claramente le había pasado factura al Pokémon de tipo planta. Al observar el dramático efecto de su rayo, Pikachu aterrizó con gracia en el suave suelo del bosque, con una expresión de satisfacción engreída en sus pequeños rasgos. Infló el pecho con orgullo, disfrutando claramente de su victoria táctica contra el salvaje Bulbasaur. Al otro lado del claro, el Pokémon de tipo planta derrotado yacía desplomado e inmóvil, con el verde vibrante de su bulbo y su piel apagados y cenicientos por el ataque eléctrico. Apenas consciente, Bulbasaur solo podía contraerse débilmente, con la respiración entrecortada y superficial, prueba de la fuerza del devastador ataque. La batalla había pasado factura, dejando a Bulbasaur vulnerable y listo para ser capturado, un marcado contraste con el Pokémon poderoso y confiado que había sido apenas unos momentos antes. Mientras tanto, Pikachu disfrutaba de la gloria de su exitosa maniobra. Sus luchas anteriores en la batalla ahora parecían olvidadas frente a esta victoria decisiva. Al reconocer esta oportunidad de oro, el corazón de Ash latía con fuerza de anticipación mientras buscaba rápidamente una Pokébola vacía que guardaba en su bolsillo. Una oleada de adrenalina corría por sus venas, con las manos ligeramente temblorosas ante la posibilidad de añadir un Bulbasaur a su creciente equipo. Con gran determinación, Ash alineó cuidadosamente su postura, apuntando deliberadamente al Pokémon, apenas consciente, desplomado en el suelo del bosque. Una oleada de emoción lo invadió, y, incapaz de contener su entusiasmo por más tiempo, bramó con una alegría desbordante. Muy bien. Pokéball. Vamos. Gritó el chico de cabello negro. Con un potente movimiento de muñeca, Ash lanzó la Pokébola al aire, lanzándola hacia el vulnerable Bulbasaur.
La pequeña esfera giraba rápidamente mientras volaba, símbolo de las esperanzas y sueños de Ash de convertirse en un maestro Pokémon, que pendían de un hilo con este único lanzamiento. La Pokébola impactó contra Bulbasaur con un golpe suave pero decisivo, envolviendo al Pokémon de tipo planta en un destello de luz roja antes de cerrarse de golpe con un clic definitivo. La Pokébola cayó al suelo con un golpe sordo y comenzó a balancearse, con su botón central pulsando con un rítmico brillo rojo. Todas las miradas estaban fijas en la Pokébola temblorosa, conteniendo la respiración en el tenso silencio del claro del bosque. La Pokébola se estremeció una vez, 2 veces, 3 veces, entonces, como si el drama no pudiera prolongarse más, la luz roja intermitente cesó abruptamente. El temblor cesó por completo. Una sonrisa triunfante apareció en el rostro de Ash cuando la monumental revelación lo invadió. Había capturado con éxito un Bulbasaur. Lo logramos. Conseguimos a Bulbasaur. Gritó, y su voz resonó entre los árboles. Pikachu, igualmente extasiado y rebosante de orgullo por cómo había logrado darle la vuelta a esa batalla, saltó emocionado a los pies de Ash. Pikachu. Gritó con alegría también. Fuera de la acción principal, al margen, la mirada de Melanie se detuvo en la jubilosa escena que se desarrollaba ante ella, con un dolor agridulce en el pecho mientras Ash y Pikachu celebraban su reñida victoria. Una suave y melancólica sonrisa se dibujó en sus labios, una delicada máscara que ocultaba las complejas emociones que se arremolinaban en su interior. Ella sabía, con una certeza que se instaló en lo profundo de su corazón, que este era inequívocamente el camino correcto para Bulbasaur, un paso necesario en el viaje de crecimiento y autodescubrimiento del Pokémon. Sin embargo, la férrea lógica de su mente luchaba contra la silenciosa tristeza que amenazaba con abrumarla al contemplar la inminente partida de su más antiguo y querido compañero Pokémon. Bulbasaur, una presencia constante en la aldea oculta, un protector inquebrantable y un alma bondadosa, estaba a punto de embarcarse en un nuevo capítulo, uno que inevitablemente lo alejaría de su cuidado, posiblemente cortando para siempre los delicados lazos de su existencia compartida, una perspectiva innegablemente difícil de soportar para el tierno corazón de Melanie. Murmurando palabras, apenas transportadas por un suspiro, Melanie susurró al aire sereno. Bulbasaur, te extrañaré, susurró la bella joven de cabello azul, un sentimiento simple cargado con el peso de años de experiencias compartidas y afecto tácito. A los pies de Melanie, la habitual energía juguetona de la aldea oculta parecía atenuada. Un sutil cambio en la vibrante atmósfera reflejaba la melancolía colectiva de sus habitantes. Los Pokémon salvajes, típicamente rebosantes de actividad, ahora se agrupaban en silencio, con movimientos moderados y chirridos y llamadas menos frecuentes, percibiendo la sombría corriente subyacente que se extendía por su refugio. Poliwag, a quien Misty había depositado con cuidado en el suelo entre sus compañeros, parecía particularmente abatido. Su habitual disposición alegre había sido reemplazada por una postura encorvada y una mirada abatida. Sus grandes ojos inocentes reflejaban la silenciosa tristeza que impregnaba el tranquilo claro, un pequeño testimonio del profundo impacto de la inminente despedida de Bulbasaur. Al otro lado del claro bañado por el sol, Ash, radiante de júbilo, recogió con cuidado la Pokébola que ahora contenía a su recién adquirido Bulbasaur, un símbolo tangible de su último triunfo y la promesa de nuevas aventuras. Con paso firme y el corazón rebosante de ilusión, se volvió para reunirse con Melanie y los demás, deseoso de compartir su alegría. Comprendiendo la necesidad tácita, el deseo inherente de cierre que residía dentro de cada corazón, Ash hizo una breve pausa antes de acercarse, una muestra inusual de intuición al reconocer que Bulbasaur merecía una despedida apropiada, una oportunidad de despedirse de los rostros familiares y el ambiente reconfortante de la aldea oculta que había sido su hogar durante tanto tiempo. Con un suave movimiento de su muñeca, liberó a Bulbasaur nuevamente al aire libre, lo que permitió que el Pokémon de tipo planta saboreara estos preciosos momentos finales entre sus amigos, un gesto considerado nacido de la empatía y el respeto por los lazos de la amistad. A medida que Ash y Bulbasaur se acercaban, la sonrisa melancólica de Melanie se transformó en una expresión genuinamente cálida y cariñosa, un rayo de aceptación y amor que brillaba a través de la melancolía persistente. Arrodillándose con gracia entre la suave hierba, abrió los brazos para darles la bienvenida, con el corazón rebosante de alegría por el nuevo comienzo de Bulbasaur y tristeza por su inminente separación. Con un suave arrullo, lo abrazó con ternura, una manifestación física de la profunda conexión emocional que había florecido entre ellos durante incontables temporadas en la aldea oculta. Esto fue más que una simple despedida.
Fue un momento profundo de comprensión compartida y amor tácito, una pausa conmovedora antes de la inevitable separación de caminos. Acurrucado en los brazos de Melanie, Bulbasaur pronunció su nombre con suavidad, un suave murmullo lleno de afecto y un reconocimiento tácito de la agridulce despedida. Se acurrucó contra su mejilla, un gesto familiar de consuelo y compañía, sus cuerpos apretados en una conversación silenciosa que trascendía las palabras. Ambos comprendieron, con una certeza implícita que no necesitaba confirmación verbal, que esa despedida tenía un peso de permanencia, una finalidad que resonaba profundamente en sus almas. En ese abrazo silencioso, se tomaron un instante para reflexionar sobre el entramado de recuerdos que habían tejido juntos en la aldea escondida, una rica colección de momentos compartidos, aventuras y compañía serena, cada hilo impregnado de amor, confianza y respeto mutuo. Los ojos de Melanie brillaban con lágrimas contenidas, charcos relucientes que reflejaban la conmovedora belleza de su vínculo compartido, un testimonio de la profundidad de su conexión. Con una respiración profunda, liberó con suavidad a Bulbasaur de su tierno abrazo, sus manos se posaron un instante más sobre su suave piel, un último recuerdo táctil grabado en sus sentidos. Erguida de nuevo, Melanie cambió conscientemente su enfoque, volviendo su atención a Ash, Nolan, Misty y Brock. Su sonrisa ahora irradiaba genuina calidez y ánimo, intentando disimular el dolor persistente en su corazón. Que tengan un buen viaje, ofreció Melanie, con su voz imbuida de sinceridad, sus ojos encontrándose con los de cada uno de ellos por turno, transmitiéndoles sus más sinceros deseos de lo mejor para sus próximos viajes. Ash asintió en respuesta sincera, su rostro juvenil iluminado por la determinación y el respeto. Prometo cuidar bien de Bulbasaur, declaró Ash, con su voz resonando con sinceridad, un voto solemne para honrar la confianza que Melanie había depositado en él. Un poco detrás de Ash, Nolan, siempre el amigo juguetón y bromista, mostró una sonrisa traviesa, haciendo gestos juguetones entre él, Misty y Brock mientras hablaba, su voz mezclada con humor desenfadado. Sí, y si empieza a dejar que Bulbasaur se descuide aunque sea por un segundo, intervino Nolan, enfatizando cada palabra con un toque dramático, Misty, Brock y yo nos aseguraremos de ponerlo en orden más rápido de lo que Pikachu puede usar rayo. Melanie se rió alegremente ante las bromas juguetonas de Nolan, el sonido fue una bienvenida ligereza en la atmósfera cargada de emociones, mientras que Ash puso los ojos en blanco con cariño ante las bromas exageradas de su mejor amigo, una dinámica familiar que decía mucho de su vínculo estrecho y su apoyo inquebrantable entre sí, incluso frente a las bromas suaves. Melanie entonces volvió su dulce mirada hacia Bulbasaur, con su corazón rebosante de gratitud por su firme presencia y su inquebrantable lealtad. Bulbasaur, comenzó, con su voz suave pero resonante con sincera emoción, gracias, desde el fondo de mi corazón, por cuidar de todos nosotros, por ser nuestro protector y amigo. Bulbasaur, comprendiendo la profundidad de su gratitud, asintió con la cabeza en reconocimiento, una pequeña sonrisa adornó sus gentiles rasgos. Bulba, respondió simplemente, una sola sílaba que llevaba el peso de su afecto y tranquilidad, una promesa silenciosa de recordar siempre la aldea escondida y a la mujer que lo había cuidado tan profundamente. Fue en ese tierno momento de gratitud compartida que Brock, con una expresión pensativa y ligeramente esperanzada que se fue desplegando gradualmente en su rostro, dio un paso al frente, con la vacilación tiñendo su semblante. Brock, con su habitual compostura confiada vacilando momentáneamente, se aclaró la garganta nerviosamente, mientras sus palabras salían atropelladamente. Melanie, comenzó tentativamente, atrayendo su atención, he estado pensando, Melanie, percibiendo el cambio en la habitual alegría de Brock, se giró para mirarlo con una cálida sonrisa. Su expresión irradiaba educada curiosidad, genuinamente intrigada por la dirección de sus palabras. ¿Sí? Preguntó Melanie con suavidad, animándolo a continuar con su actitud abierta y acogedora. Brock respiró hondo y se fortificó, intentando calmar el nerviosismo que sentía en el pecho y el ligero rubor que se extendía por sus mejillas. Bueno, balbuceó levemente el aspirante a criador de Pokémon, ya que Bulbasaur se vaya es posible que necesites ayuda adicional por aquí, no me importaría quedarme y ayudarte, si lo necesitas. Sus palabras fueron respondidas con un silencio ensordecedor. Ash, Misty y Nolan lo miraron boquiabiertos, en silencio y atónitos, con rostros de total incredulidad ante la inesperada propuesta. La idea de que Brock, su fiel compañero, siquiera estuviera considerando abandonar el grupo de viaje, sin previo aviso, los conmocionó profundamente.
Antes de que ninguno de ellos pudiera expresar su creciente sorpresa y posibles objeciones, Melanie reaccionó primero, con una respuesta llena de gracia y genuina amabilidad. Sinceramente conmovida por la generosa oferta de Brock, su cálida sonrisa se profundizó, irradiando gratitud y aprecio, pero negó con la cabeza con suavidad en un afectuoso rechazo. Es muy amable de tu parte, Brock, respondió Melanie con voz suave y sincera. Pero aquí estaremos bien. No quisiera privarte de todas tus maravillosas aventuras con tus amigos. La mirada de Brock bajó rápidamente y un rubor de vergüenza se profundizó en sus mejillas ante el suave pero firme rechazo. Oh, sí, supongo que tienes razón. Brock se frotó la nuca tímidamente, su voz era tranquila mientras murmuraba su respuesta. Nolan negó con la cabeza con cariño ante la sinceridad del chico un poco mayor, antes de bajar la mirada y echar una última mirada a la colección de Pokémon salvajes que habían luchado con tanto ahínco por proteger. Notó, con una punzada de comprensión, que el pequeño Poliwag parecía estar soportando el peso de la partida de Bulbasaur mucho más que los demás. Arrodillándose frente al Pokémon renacuajo, Nolan le habló directamente, con voz amable y empática. «Realmente vas a extrañar mucho a Bulbasaur, ¿verdad, Poliwag?», dijo suavemente el chico de cabello dorado. Poliwag lo miró con tristeza, sus grandes ojos brillaban, y meneó todo el cuerpo en señal de afirmación, una silenciosa pero poderosa confirmación de su profundo afecto por Bulbasaur. Poliwag luego miró a Misty, un gesto sutil pero revelador que despertó una repentina comprensión en la mente de Nolan. «¿Misty también?», preguntó Nolan, con una voz que denotaba comprensión. Una vez más, Poliwag movió tristemente todo su cuerpo en confirmación, su mirada fija en Misty, revelando la razón subyacente de su profundo abatimiento. Nolan se frotó la barbilla pensativamente por un momento, considerando las implicaciones del comportamiento de Poliwag y el tranquilo anhelo en sus ojos, antes de que una sonrisa se extendiera lentamente por su rostro y se levantara nuevamente, volviéndose hacia Melanie con una nueva idea tomando forma. «Melanie», empezó Nolan, con la voz ahora llena de emoción y determinación. «¿Hablabas en serio cuando dijiste que lo más gratificante para ti es que un Pokémon se vaya de aquí y encuentre un entrenador maravilloso? ¿Y cuando dijiste que esperabas que todos encontraran entrenadores como nosotros cuatro?» Melanie, momentáneamente sorprendida por el repentino cambio en el comportamiento de Nolan y la franqueza de su pregunta, hizo una breve pausa antes de que una cálida sonrisa iluminara sus rasgos y asintiera con la cabeza firmemente. «Por supuesto, Nolan. Lo dije en serio», confirmó la bella joven de cabello azul, irradiando sinceridad. Nolan le sonrió radiante. Su idea ahora estaba completamente formada y lista para ser revelada. «Bueno», empezó Nolan con un brillo juguetón en los ojos, «quizás nuestro grupo pueda ayudar a garantizar que otro de estos pequeños consiga un hogar bueno y amoroso, aquí y ahora». Con una sonrisa traviesa, Nolan enganchó suavemente el brazo de Misty, atrayéndola hacia adelante con entusiasmo juguetón. La chica de cabello naranja gritó sorprendida por la repentina acción de Nolan, pero antes de que pudiera expresar su inevitable protesta, Nolan continuó, con su emoción desbordante. «Misty. Poliwag. ¿Qué te parece?», preguntó el chico de cabello dorado, con sus gélidos ojos azules brillando de anticipación. El significado tácito de su sugerencia flotaba en el aire, claro y obvio para todos los presentes. Él estaba sugiriendo que Misty llevara a Poliwag con ella, tal como ella quería. La atmósfera estaba cargada de una anticipación tácita, una quietud palpable descendió sobre el grupo mientras la propuesta inesperada de Nolan resonaba en el aire. Los rasgos de Melanie estaban congelados en una máscara de incredulidad, sus ojos se abrieron con absoluto asombro ante la absoluta audacia de la sugerencia, una expresión reflejada que reflejaba el silencio atónito que también se había apoderado de Ash, Misty y Brock. En marcado contraste con la conmoción colectiva que recorrió a los observadores, Poliwag estalló en una oleada de júbilo incontenible. Su habitual apacibilidad fue reemplazada instantáneamente por una efervescente oleada de entusiasmo. Un aura vibrante parecía irradiar de su pequeño cuerpo mientras rebosaba de un entusiasmo contagioso y cautivador, rompiendo la tensión con su alegría desenfrenada. Poliwag, con su diminuto cuerpo temblando de entusiasmo apenas reprimido, estiró el cuello para clavar en Misty una mirada firme. Sus grandes ojos líquidos brillaban con una súplica casi desesperada. Un manantial de esperanza brotaba de las profundidades de su inocente mirada. Cada parpadeo era una pregunta silenciosa, cada pequeño movimiento un testimonio de su ferviente deseo.
Misty, atrapada en el encantador vórtice de la expresión esperanzada de Poliwag, sintió una calidez florecer en su pecho, un suave derretimiento de su determinación al sentir el anhelo manifiesto de la adorable criatura. La idea de dar la bienvenida a Poliwag a su equipo se consolidó en su mente, pasando de ser una fantasía fugaz a un anhelo abrumador, un deseo que resonó en lo más profundo de su ser, eclipsando cualquier reserva previa. Dirigiendo su atención a Melanie, Misty ofreció una sonrisa esperanzada, una petición silenciosa grabada en su expresión mientras buscaba la bendición de la anciana. Reconociendo la dedicación de Melanie a Poliwag, Misty reconoció el peso inherente de su opinión en este delicado asunto. ¿Qué opinas, Melanie?, preguntó Misty con suavidad, con una voz cargada de genuina consideración. Tú eres quien ha cuidado de Poliwag todo este tiempo, así que tienes algo que decir. ¿Tienes alguna objeción? El peso de la decisión cayó sobre todos ellos, flotando en el aire como una presencia tangible mientras Misty y Poliwag volvían sus miradas expectantes hacia Melanie. Su esperanza combinada creaba una presión palpable que impregnaba el pequeño claro. Melanie, a pesar de la innegable punzada de amargura que la embargaba ante la perspectiva de que Poliwag abandonara el santuario de la aldea oculta, respondió con una sonrisa radiante, una luz de calidez dirigida tanto a Misty como al ansioso Poliwag. Su cariño por el pequeño Pokémon de tipo agua era innegable. Sus años de cuidado habían forjado un vínculo más profundo que la simple tutela. Aunque tienes razón en que he cuidado de Poliwag durante mucho tiempo, Misty, comenzó Melanie con voz suave pero firme, sigue siendo un Pokémon salvaje. La decisión es completamente suya. Apoyaré a Poliwag en lo que finalmente decida hacer. Sus palabras estaban imbuidas de una sinceridad genuina, un testimonio de su naturaleza desinteresada y su compromiso inquebrantable con el bienestar y la autonomía de los Pokémon bajo su cuidado. Abrumado por una explosión de pura euforía, Poliwag no dudó ni un instante, ni una sola duda nubló su decisión al impulsarse hacia arriba con un salto entusiasta, lanzándose directamente a los brazos de Misty. Se acurrucó contra ella con un cariño desenfrenado, hundiendo la cabeza en la suave tela de su ropa y emitiendo gritos de satisfacción de pura alegría. «Poli», exclamó, con una voz que resonaba de felicidad, una declaración clara e inequívoca de su deseo. No hizo falta ninguna interpretación compleja ni ninguna lectura sutil entre líneas para discernir la verdad. Poliwag había tomado su decisión sin lugar a dudas, con el corazón puesto en embarcarse en una nueva aventura junto a Misty, su nueva amiga y potencial entrenadora, sin dejar lugar a malas interpretaciones de su entusiasmo burbujeante. Misty, con el corazón rebosante de cariño por el adorable Pokémon de tipo agua que se acurrucaba en sus brazos, le sonrió radiante a Poliwag, reflejando su felicidad incontenible. Ella correspondió a su abrazo, abrazándolo con fuerza, saboreando la calidez y el peso de la pequeña criatura contra ella. «Me encantaría que tú también fueras mi nuevo Pokémon, Poliwag», declaró Misty con una voz llena de genuina emoción. «Bienvenido a mi equipo». Con un suave reajuste, acomodando a Poliwag para que descansara firmemente en un brazo, Misty metió la mano libre en su fiel mochila y rebuscó entre su contenido hasta que sus dedos se cerraron sobre el metal liso y frío de una Pokébola vacía. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios mientras miraba a su nuevo compañero y compañero de equipo. «Hagámoslo oficial entonces, ¿de acuerdo?», propuso con un guiño. Poliwag respondió con una sonrisa exuberante, y su amplia boca se estiró en una expresión de alegría que le llegó hasta los ojos. Movió todo el cuerpo en un vigoroso gesto afirmativo, un asentimiento contundente que transmitía su entusiasta acuerdo. Poliwag. Chilló emocionado, su voz era un coro agudo de anticipación. Misty golpeó suavemente la superficie fría de la Pokébola vacía contra la cabeza lisa y redondeada de Poliwag y, en un instante fugaz, una oleada de luz carmesí envolvió al pequeño Pokémon azul, atrayéndolo hacia los confines tecnológicos de la Pokébola. No hubo forcejeo, ni movimientos que indicaran resistencia a la captura. La captura fue instantánea, fluida y completamente exitosa. El rostro de Misty se iluminó, casi incapaz de comprender del todo la feliz realidad de tener un nuevo compañero de equipo, un encantador giro de los acontecimientos precipitado enteramente por la atenta sugerencia de Nolan. Volviendo su mirada agradecida hacia Nolan, la expresión de Misty irradiaba sincero aprecio. «Gracias, Nolan», expresó con voz suave y genuinamente emocionada. «Sé que estabas deseando añadir a Poliwag a tu equipo, así que te agradezco mucho que primero me permitiera ser yo quien lo combatiera, y luego incluso que sugirieras que viniera conmigo en lugar de ti».
Sus palabras reconocieron las acciones desinteresadas de Nolan, resaltando el sacrificio inherente que había hecho al priorizar su felicidad y el bienestar de Poliwag por encima de sus propias aspiraciones. Eres un verdadero amigo, concluyó. Esa simple declaración llevaba el peso de una profunda gratitud y una cordialidad sincera. Nolan, con un leve rubor subiendo a sus mejillas, desestimó modestamente el sincero agradecimiento de Misty. Su comportamiento era humilde y sin pretensiones. No pienses más en eso, respondió el chico de cabello dorado con naturalidad y tono sincero. Acabo de ver que Poliwag estaba triste y sabía que la forma de remediarlo era que viniera con nosotros, como parte de tu equipo. Profundizó más y sus palabras revelaron una comprensión más profunda del intrincado vínculo entre Pokémon y entrenador. Realmente conectaste con él, Misty, y nunca iba a interponerme en el vínculo entre un entrenador y un Pokémon. Es demasiado especial, afirmó Nolan, con una convicción inquebrantable, y su respeto por la conexión única evidente en cada sílaba. La sonrisa agradecida de Misty se profundizó ante sus reflexivas palabras, consolidando su aprecio por su genuina amistad. Sin demora, liberó a Poliwag de los confines de la Pokébola, dándole la bienvenida nuevamente a su abrazo con los brazos abiertos. «Eso es todo, Poliwag», exclamó alegremente el especialista en Pokémon de tipo agua. «Ahora eres oficialmente mi Pokémon. Te prometo que seré el mejor entrenador posible». Poliwag, irradiando pura satisfacción, se acurrucó más cerca de Misty, su pequeña forma vibrando de felicidad. «Poli. De Tadpole Pokémon Replied Cheerfully». Melanie, dando un paso adelante, extendió una mano suave para acariciar cariñosamente la suave cabeza de Poliwag. Su toque transmitía una mezcla agridulce de cariño y despedida. «Bueno, parece que también es una despedida para ti, Poliwag», murmuró con nostalgia, con un ligero tono de tristeza en la voz. «Me alegra que te haya ido bien y que hayas encontrado un entrenador maravilloso. Tú y Misty son una pareja perfecta, y estoy muy, muy feliz por los dos». Poliwag miró a Melanie. Sus grandes ojos brillaban con lágrimas contenidas, reflejando las complejas emociones que lo atormentaban. Ella había sido su fiel cuidadora, su fuente de consuelo y seguridad durante tanto tiempo, y la perspectiva de dejarla atrás le conmovió profundamente. «Poli», respondió suavemente. La simple expresión estaba cargada de una profunda sensación de sentimiento tácito. Interrumpiendo el tierno momento de la despedida, la voz de Ash intervino, práctica y lista para seguir adelante. «Bueno, si no hay nada más, realmente deberíamos regresar a nuestro camino, todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a Ciudad Bermellón. Después de todo», les recordó suavemente el chico de cabello azabache. Melanie asintió con tristeza en señal de comprensión. Su expresión transmitía su aceptación de la necesidad de continuar su viaje. «Por supuesto», asintió la guapa joven de cabello azul, «no quisiera entretenerte más, no después de haber hecho tanto por nuestro pequeño pueblo». «Nolan, ¿podrás arreglártelas con ese tobillo tuyo?», preguntó con genuina preocupación en la voz. Nolan sonrió, tranquilizado por su reflexiva pregunta, y asintió afirmativamente. «Creo que sí», respondió. «Todavía está un poco sensible, pero ya no me duele caminar sobre él. Puedo manejarlo, solo espero no retrasarlos demasiado». La cálida sonrisa de Melanie envolvió al grupo mientras ofrecía su más sincera despedida. Así que, dándole la espalda a la encantadora aldea oculta, Nolan, Ash, Misty y Brock, junto con sus Pokémon, tanto antiguos como nuevos, emprendieron su regreso al denso y verde abrazo del bosque. La luz del sol, filtrándose a través del dosel, proyectaba patrones cambiantes en el suelo. Cada paso los alejaba aún más del refugio que habían descubierto y del alma gentil que allí residía. Mientras caminaban, una mirada colectiva se proyectaba sobre sus hombros, una despedida silenciosa grabada en sus expresiones mientras ofrecían un último saludo a Melanie, su nueva amiga en esta extensa aventura. «Adiós, Melanie». Ash, siempre demostrativo y extrovertido, rompió el silencio momentáneo. Su voz resonó con claridad en el tranquilo aire del bosque. Melanie, todavía de pie al borde del claro, respondió con una sonrisa igualmente radiante, y su propia voz resonó con sinceros buenos deseos mientras respondía al llamado. «Adiós. Buena suerte», gritó la bella joven de cabello azul, con palabras llenas de genuina sinceridad y un toque de nostalgia mientras los veía partir. El grupo siguió adelante, su camino se adentraba cada vez más en el verde laberinto de árboles y maleza, los sonidos de la aldea oculta se desvanecían gradualmente en el suave susurro de las hojas y el canto de criaturas invisibles del bosque.
Junto a Ash, cómodamente acurrucado, estaba su Bulbasaur recién capturado, el Pokémon de tipo planta cuya resistencia inicial se había desvanecido para revelar una naturaleza gentil e inquisitiva. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Bulbasaur, un sonido suave, casi inaudible, que insinuaba las persistentes emociones del Pokémon al abandonar su hogar. Bulbasaur, murmuró suavemente. La palabra contenía un peso de sentimientos no expresados, una mezcla de tristeza y tal vez un toque de incertidumbre sobre este nuevo viaje. Ash, perceptivo a las sutiles señales de su Pokémon, miró a Bulbasaur, comprendiendo la comunicación silenciosa que se transmitía entre ellos. Con una sonrisa tranquilizadora, un gesto de camaradería y comprensión, Ash le habló a su nuevo compañero con un tono amable y alentador. No te preocupes, Bulbasaur, dijo el chico de cabello negro con un tono amable en la voz, volverás a ver a tus amigos. En cuanto los Pokémon se sientan mejor, también se irán de esta aldea. Sus palabras pintaron un cuadro esperanzador de futuras reuniones y aventuras compartidas más allá del santuario aislado que acababan de dejar atrás. Animado por las palabras consideradas y reconfortantes de Ash, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Bulbasaur. La melancolía inicial dio paso a un renovado optimismo y confianza en su nuevo entrenador. Bulbasaur asintió con la cabeza, un gesto de comprensión y aceptación, mientras su bulbo frondoso se balanceaba suavemente con el movimiento. Bulba, respondió el Pokémon semilla con un chirrido, una breve y dulce confirmación de su recién descubierta satisfacción y anticipación por lo que le esperaba. Justo cuando la aldea oculta estaba a punto de desaparecer por completo de su vista, tragada por el denso follaje, la voz de Melanie se escuchó a través de los árboles una última vez, una despedida final resonando tras ellos. Cuídense mucho. Adiós. Gritó con una voz cálida y genuina, una bendición final mientras emprendían la siguiente etapa de su viaje. Con unos pocos pasos más adentrándose en el corazón del bosque, los últimos vestigios de la aldea oculta desaparecieron por completo, borrados de la vista como si no hubiera sido más que un sueño fugaz enclavado en el bosque. Un cambio palpable se apoderó de Brock al desvanecerse el último atisbo de la aldea oculta. Sus hombros se encorvaron ligeramente, un cambio sutil pero perceptible en su habitual alegría. Cualquiera que lo conociera bien, especialmente Misty, se dio cuenta al instante de que iba a extrañar mucho a Melanie. La conexión tácita, las sonrisas amables y los momentos compartidos en la aldea oculta habían dejado una huella imborrable en el aspirante a criador Pokémon. Al ver su expresión ligeramente triste, un destello travieso brilló en los ojos de Misty. Conociendo perfectamente el evidente enamoramiento de Brock por Melanie, no pudo resistir el impulso de burlarse de él, una dinámica familiar entre los dos amigos. Misty se acercó sigilosamente a Brock, con pasos ligeros y juguetones, y una sonrisa burlona bailando en sus labios mientras se preparaba para soltar sus bromas. ¿Y qué te dijo Melanie cuando le dijiste que la amabas? Empezó Misty, con una voz fingida de seriedad, un tono burlón inconfundible incluso antes de decir la frase final. ¿Le diste un beso de despedida? Continuó, sin poder contener una risita que se le escapó de los labios. Las preguntas juguetonas buscaban burlarse del evidente afecto de Brock. Nolan, caminando con cuidado sobre su tobillo lesionado, con Meadow justo detrás, no pudo evitar reírse burlonamente ante las constantes bromas de Misty y las reacciones cada vez más nerviosas de Brock. Sin embargo, Brock, siendo objeto de aquel tormento juguetón, no encontró la menor gracia en la situación. El rostro del aspirante a criador de Pokémon se sonrojó por completo, y un rubor de profunda vergüenza se extendió por sus mejillas, tiñéndolo de un vibrante rojo. Incapaz de soportar las bromas de Misty ni un segundo más, Brock reaccionó instintivamente, tapándole la boca de inmediato con la mano en un intento desesperado por silenciar sus bromas juguetonas. Ya basta de preguntas estúpidas, murmuró Brock entre dientes, con la voz impregnada de frustración. ¿Podrías dejar de avergonzarme ya? Suplicó, con una mezcla de exasperación y súplica. ¿Sabes, vale, es guapa? Lo entiendo, admitió a regañadientes, con palabras entrecortadas y un ligero murmullo al reconocer el innegable encanto de Melanie. Pero no tienes que seguir refregándomelo, terminó, con la voz apagada en un suspiro de derrota. Las protestas de Misty fueron amortiguadas bajo la mano de Brock, una serie de indignados MMFS y risitas ahogadas escaparon mientras ella luchaba juguetonamente por liberarse. La escena se convirtió en una breve y cómica pelea entre los dos amigos, y su lucha juguetona fue una muestra familiar y desenfadada de su estrecho vínculo.
Nolan, completamente entretenido por el espectáculo que se desarrollaba ante él, estalló en carcajadas, y sus carcajadas resonaron por el bosque. Ash, completamente ajeno al trasfondo romántico del intercambio, simplemente observaba la escena con expresión desconcertada, con la confusión grabada en el rostro. ¿Me perdí algo? ¿Qué pasa? Preguntó, genuinamente perplejo, completamente ajeno al afecto oculto de Brock por Melanie. El nuevo Bulbasaur de Ash y el recién adquirido Poliwag de Misty intercambiaron una mirada extraña y cómplice. Sus ojos Pokémon se encontraron en un entendimiento mutuo, como si estuvieran al tanto de una dinámica humana secreta que apenas comenzaban a descifrar. Ambos se preguntaban, con una mezcla de diversión y aprensión, en qué se habían metido exactamente con este grupo de humanos. Pero a pesar del leve caos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, o el equivalente Pokémon, con una sensación de anticipación burbujeando en su interior. Estaban ansiosos por descubrir qué otras aventuras, y probablemente situaciones cómicas, les aguardaban en este viaje con sus nuevos entrenadores. Bulbasaur sonrió con evidente diversión. Poliwag rió alegremente. Y así, con dos nuevos amigos a cuestas para Ash y Misty, así como un nuevo movimiento en el arsenal de Meadow en lo que respecta al equipo de Nolan, el cuarteto viajero de amigos continuó su camino a través del bosque, esperando contra toda esperanza encontrar su camino en lugar de perderse en sus vastas profundidades una vez más. Después de todo, Ciudad Bermellón los esperaba. No sería bueno que los cuatro jovencitos lo hicieran esperar más. Y no solo terminamos otro capítulo, sino también otro episodio.